Que Dios te bendiga, mi querida hermana y mi querido hermano. Te habla tu hermano Daniel, este servidor, ¿verdad? Un día más, amén, que Dios nos regala por su gran amor y su gran misericordia. Amén. Hoy estaremos predicando, ¿verdad?, una reflexión, amén, acerca, ¿verdad?, de lo que es el Evangelio y a veces la vergüenza que tenemos los hijos de Dios en llevar la Biblia en la mano. Amén. A veces nos avergonzamos como cristianos de predicar el Evangelio a los demás, de presentarle, amén, lo que un día tú y yo recibimos, amén, y lo que yo y tú un día recibimos de gracia, poder compartir de gracia. Vamos a orar al Señor para poner esta pequeña palabra en sus manos. Señor, te damos gracias, gloria y honra, que esta palabra corra y sea glorificada, porque tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Dios mío, saca a luz, Padre bueno, todo pensamiento que haya en nuestro corazón. Dios mío, redarguye nuestras vidas, Padre mío, Padre santo, por tu palabra. Sé tú enderezando en nuestras vidas los caminos torcidos, Padre bueno, haz sendas justas a nuestros pies. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, que esta palabra corra y sea glorificada en aquello para cual tú la envías, Padre mío. Que lo hagamos todo siempre, Dios mío, en el amor de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, iglesia del Señor, amén, la iglesia tiene la encomienda de predicar el Evangelio por un mandamiento que el Señor nos dio. Vamos a Marcos capítulo 16. El predicar el Evangelio no solamente depende de mí, depende, verdad, de toda la iglesia del Señor, a quienes el Señor les encargó, a ti y a mí, el predicar el Evangelio a toda criatura. Estés donde te encuentres, en una cafetería, en un supermercado, vayas por la calle, estés en el metro y tengas la oportunidad de predicar el Evangelio a una persona que tenga necesidad. Tú no sabes si hay alguien que está al lado tuyo que ha tenido, verdad, gloria sea el nombre del Señor, verdad, pensamientos de quitarse la vida, o ha intentado atentar contra su vida, o está metido en cualquier tipo de vicio, en prostitución, está tomando, verdad, y fumando bazuco, amén, está en la pasta base fumando crack, está metido en el alcohol, está metido en cualquier tipo, verdad, de pecado, y tú no sabes si una sola palabra a esa persona va a cambiar su vida. Hermana y hermana, hermano y hermano, no nos avergoncemos del Evangelio. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a Marcos capítulo 16, versículo, amén, 15. Dijo el Señor Jesucristo y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Señor nos mandó predicar el Evangelio a toda criatura, pero hay un problema. Cuando la iglesia del Señor no está predicando el Evangelio, no está llevando el Evangelio a los perdidos, nos estamos avergonzando del Evangelio. Y cuando tú y yo nos avergonzamos de sus palabras, el Señor también se va a avergonzar de ti y de mí cuando venga en la gloria de su Padre. Amén. Dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Iglesia, si tú y yo somos la sal de la tierra, la luz del mundo, y si la sal fuese insípida, solamente valdría para ser, verdad, pisada por los hombres. Amén. Recuerda que el Evangelio es poder de Dios. Amén. El Evangelio es poder. No nos podemos avergonzar del Evangelio. Estamos en los últimos tiempos. Ya no quieren predicar el Evangelio. Ya no hay obra de evangelismo en muchos lugares. Amén. No calles tu boca. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, primero al judío y también al griego. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Amén. No nos podemos avergonzar del Evangelio. Gloria sea el nombre del Señor, porque cuando tú y yo nos avergonzamos del Evangelio, dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 8,
versículo 38. Dice la palabra del Señor: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué nos convertimos? Para tener la palabra del Señor escondida, guardada. Amén. Esto es la espada del Espíritu. Dice Pablo que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 17. Amén. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. No nos podemos avergonzar de llevar la Biblia, gloria a Dios, en la mano, como cristianos, como hijos e hijas de Dios, sabiendo que hemos sido rescatados de nuestra antigua vida, amén, para anunciar a los perdidos supuestamente la luz que ahora mora en ti, que es el Espíritu Santo. Somos tú y yo la sal de la tierra, la luz de este mundo. No te avergüences de predicar el Evangelio, predica, porque es un mandamiento. Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. A veces podemos decir que amamos a Dios con la boca, pero no con el corazón. Dice Mateo capítulo 15, amén, versículo 8. Mateo capítulo 15, versículo 8, de la forma siguiente: dijo el Señor Jesucristo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Su corazón está lejos de él. Amén. Podemos honrar a Dios con nuestra boca, pero con nuestros hechos negar, verdad, la eficacia de él. Amén. Dios quiere un corazón, verdad, dispuesto, un corazón arrepentido, convertido. Tenemos que estar convertidos en el Evangelio. Cristo está a las puertas y cuando él venga nos halle haciendo así. Mira, dice Mateo capítulo 24, iglesia del Señor. Dice Mateo capítulo 24, amén, versículo 44 en adelante. Mateo capítulo 24, versículo 44 en adelante: por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, verdad, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Y el alimento hoy es la palabra del Señor. Amén. Gloria sea en lo espiritual, es el alimento del ser humano. Amén. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, cuando le halle haciendo la voluntad del Señor, llevando el alimento, la palabra del Señor a aquellos que no conocen del Señor. Amén. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mas si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día en que éste no espera y la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será llorar y crujir de dientes. Amén. A veces cuando decimos que amamos al Señor con la boca pero no con el corazón, tenemos el pecado, verdad, de la hipocresía. Amén. Como Nicodemo, que era un principal entre los judíos y vino a Cristo Jesús de noche para no ser visto por los demás. Evidentemente no nos podemos avergonzar de quién hemos creído. Tenemos que predicar donde Dios nos lleve. No te avergüences, hermana y hermano, del Evangelio, porque tenemos que dar de gracia lo que de gracia un día tú y yo recibimos. Dice Mateo capítulo 10, amén. Mateo capítulo 10, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 10, versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, da de gracia recibisteis, da de gracia. Amén. Gloria a Dios. Si tú de gracia has recibido el Evangelio, un día te predicaron el Evangelio, un día te predicaron la buena nueva, tú un día estuviste al borde de la muerte, del suicidio, de cualquier atadura, saliste porque te predicaron el Evangelio. Cristo te libertó, Cristo te hizo libre. ¿Quiénes somos tú y yo para no dar de gracia lo que de gracia un día recibimos? No nos avergoncemos del Evangelio, porque el que se avergonzare de sus palabras en esta generación adúltera y pecadora, también Cristo se va a avergonzar de ti y de mí cuando venga en la gloria de su Padre. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. ¿Y cómo van a escuchar lo que están perdidos si no hay quien les predique? Amén. Si no estamos siendo sal, no estamos siendo luz de esta tierra, no podemos perder esa esencia. Amén. Hoy hay muchas religiones como los mormones, los testigos de Jehová y otras muchas religiones que ellos llevan, verdad, esa enseñanza que no lleva a la verdad. Cuánto más tú y yo tenemos que predicar la verdad de Cristo. Amén. No escondamos, amén, la palabra del Señor. No nos avergoncemos, amén, de ser llamados hijos e hijas de Dios. Testifiquemos en nuestros hogares a nuestros padres, nuestras madres. Tengamos tiempo, le prediquemos la palabra del Señor. No sabemos, verdad, el tiempo que estamos viviendo. No sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer: si hoy morimos, hoy, verdad, estaríamos, verdad, en paz, verdad, con
todo el mundo y hemos podido hacer la voluntad del Señor, si hoy mismo partimos de esta tierra, ¿dónde iría nuestra alma? Hicimos la voluntad del Señor, estuvimos predicando a los perdidos, porque el primer evangélico que predicó fue Jesucristo de Nazaret. Marcos capítulo 1 versículo 15, él dijo: arrepentíos y crean en el evangelio, porque el tiempo se ha acercado y el reino está entre vosotros. Amén. Él fue el que nos dio el ejemplo de cómo tenemos que predicar el evangelio. El evangelio, la palabra evangelio significa la buena nueva o la buena noticia, y somos tú y yo cristianos porque en Antioquía se les cambió a los discípulos por cristianos por seguir a Jesucristo. Somos seguidores de Jesucristo de Nazaret, amén. Por eso somos cristianos, somos discípulos, seguimos las enseñanzas del Maestro. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo el Señor. No te avergüences de ser llamado hijo e hija del Dios Altísimo, porque eso trae mucha bendición. Cuando uno obedece, amén, Dios lo bendice. Recuerda, no puede haber bendición en tu vida si no estás obedeciendo la palabra del Señor. El Señor siempre va a bendecir la obediencia, pero la desobediencia el Señor no la bendice. Recuerda que si queremos ser bendecidos por el Señor realmente, bíblicamente, el que le ama al Señor, su palabra va a guardar, y guardar es obedecer. Obedezcamos los mandamientos del Señor y no nos escondamos ya más, ¿verdad?, de las personas. Demos testimonio, no nos avergoncemos de ser llamados hijos e hijas del Dios Altísimo. Sé que nos van a llamar locos, ¿verdad?, que nos han lavado el cerebro, ¿verdad?, que nos han comido la cabeza, pero a mí personalmente nadie me ha comido la cabeza. Tengo un testimonio que más adelante, mucho más adelante, si Dios permite, voy a contar de donde Dios me rescató, ¿verdad? Personalmente el Señor me rescató y lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que yo antes era y quién soy ahora, ¿verdad?, en el Señor, de lo que yo antes fui, lo que soy ahora y lo que hago ahora para el Señor. Yo no puedo avergonzarme, sé de donde Dios me sacó, amén, sé de aquel basurero de donde Dios me sacó del mundo, de la mala vida y de las malas amistades. Gloria sea el nombre del Señor. Me sacó de un mundo muy turbio y muy malo, amén, que más adelante estaremos dando el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, y hoy yo puedo dar de gracia lo que de gracia yo un día recibí. Y al que más se le perdona, ese más va a amar, amén, y al que poco se le perdona, poco va a amar, amén. No sé dónde a ti Dios te sacó, pero seguramente que tengas un testimonio también muy grande que contar. No te avergüences en tu trabajo, no te avergüences en las calles. Cuando tengas tiempo y tengas la oportunidad, no calles la palabra del Señor. Júntate siempre con hermanos y hermanas que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, amén. Deja las malas amistades, amén, que no te van a llevar sino, ¿verdad?, a la destrucción y perdición, amén. El que se junta con sabios será sabios, mas el que se junta con necios será quebrantado, dice la palabra del Señor, amén. Nos tenemos que apartar siempre del mal camino, hacer el bien, buscar la paz y seguirla, amén. Gloria sea el nombre del Señor, porque Cristo está a las puertas. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, y nunca te olvides que Cristo Jesús te ama y Él murió por ti, y nunca te olvides que Él nunca se avergonzó de ti y de mí, de morir en aquella cruz del Calvario, y dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo, ¿verdad? No te avergüences, porque Él nunca se avergonzó de ti y Él no se avergüenza de llamarte hijo e hija, ¿verdad?, de Dios. Así que tú como hijo no te avergüences, amén, porque a veces pasamos vergüenza por predicar el evangelio en los metros, amén, en los vagones del metro. Tenemos vergüenza por levantar la voz en cuello y predicar el evangelio. Tenemos vergüenza de ponernos en la boca del metro predicando simplemente tratados, diciéndole: Dios te bendiga, Dios te ama. Tenemos vergüenza de ir predicando el evangelio por las calles, amén. Si no somos capaces de hacer eso, amén, entonces malamente vamos a seguir yendo en el camino del Señor. No te avergüences de llamarte hijo e hija de Dios. Ponte a pensar, reflexiona. Deja, ¿verdad?, a un lado tu vergüenza y dile al Señor que te cambie, ¿verdad?, esa vergüenza, para que puedas tener las fuerzas para llevar el evangelio a toda criatura. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y recuerda siempre lo que Dios hizo por ti y por mí en aquella cruz del Calvario. Que el Señor te bendiga y Dios te guarde. Recuerda que predicar el evangelio, ¿verdad?, no es una opción, ¿verdad?, es un mandamiento. Tenemos que ir, llueve, relampaguee, haga frío,
estemos como estemos, tenemos que salir a predicar el Evangelio porque es un mandato que el Señor nos dio. No te avergüences en el trabajo, en cualquier lugar donde tú estés y te encuentres y tengas la oportunidad, predica el Evangelio. Demostremos con nuestros hechos que amamos al Señor, porque el amor no se dice con palabras ni con la lengua, se demuestra con hechos y con verdad, como dijo el apóstol Juan. No amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y el que ama realmente va a demostrar que ama al Señor, haciendo obras buenas delante de los hombres, para que todos conozcan las buenas obras que hacemos para el Señor. Amén. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde.